buena canción esa, Roca Balbuena. 11:45. Vamos a estar haciendo un doble clic a un estudio bien interesante que habla sobre las brechas salariales, la realidad de los salarios en Chile versus una economía y unos precios que están cada vez más caros, ¿no? Además, la amenaza de la inflación. Así es, profesora, un estudio de la Fundación Sol que da cifras escalofriantes también y muy preocupantes en torno a los sueldos. Sí, de hecho estamos al teléfono con Marcos Kremerman, él es economista e investigador de la Fundación Sol, para saber de este estudio que habla de los verdaderos sueldos de Chile. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien, buen día, gracias. Buen día. Cuéntanos un poco cuáles son las principales conclusiones del estudio que ustedes han realizado en la Fundación Sol. Lo primero, esto se trata de un estudio donde se analiza en detalle la información del INE, de la última encuesta suplementaria de ingresos publicada con datos de fin del 2020. Por tanto, da cuenta de los efectos profundos de la pandemia en el empleo y en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y las principales conclusiones, lamentablemente, al igual que otros años, pero esta vez un poco más agravado, no son buenas. La mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile está recibiendo salarios menores a 420.000 pesos líquidos, ¿no? Y eso es un problema importante. Y algo que sin duda es un gran problema, y es que cerca del 55% de las personas ocupadas en el país, de quienes están trabajando, no podrían sacar a su familia de la pobreza con su salario. Creo que es el dato más complejo de todos, ¿no? Eso hace obligatorio que terminen trabajando más de una persona. Cuando es voluntario no hay ningún problema, pero cuando es obligatorio que una persona tenga que trabajar para superar algo tan básico como la pobreza, y obligatoriamente tenga que endeudarse para poder llegar a fin de mes y satisfacer sus necesidades básicas, es un problema grande, ¿no? Esas son dos de las principales conclusiones. Y la tercera es que lamentablemente también tenemos un problema temporal. Los salarios publicados en el 2020, por ejemplo, la mediana salarial, que es cuánto gana la mitad de los trabajadores o menos, es mucho más representativa que el promedio. El promedio llega a los 635.000 pesos, pero la mitad gana menos de 420.000 pesos líquidos, eso es importante constatarlo. Pero hace 3 años atrás, en el 2017, los valores eran más altos, ¿no? Y si uno compara con el 2019, con el año anterior, hay un pequeño aumento de 7.000 pesos. Pasamos de casi 413.000 a 420. Lo que sería una buena noticia se termina transformando en una mala noticia. ¿Por qué? Porque esto se explica porque aumentó levemente el salario promedio y mediano de las mujeres. Y aumentó porque se destruyeron muchos empleos femeninos, muchos empleos mal pagados y precarios, y por tanto cuando se comiencen a recuperar en los próximos meses, nuevamente los salarios van a irse a la baja. Son cifras súper duras, Marco, y esto igual siempre se ha hablado de que Chile hace tiempo que tiene los sueldos estancados. ¿Esto se potenció con la pandemia o tú dices que es un declive que venía ya sostenido y que viene como que no parece tener una luz al final del túnel, esta situación de los salarios? Lamentablemente esto es una situación de atraso salarial que ya viene hace mucho tiempo. De hecho, esto es un proceso histórico. Hay un excelente libro de historia económica de los últimos 200 años que acaba de ser publicado, ¿no? Y da cuenta de series de tiempo de largo plazo y muestra, por ejemplo, cómo recién en el 2008, 2009 se recupera el poder adquisitivo de los salarios que se pagaban en Chile 40 años atrás, ¿no? El año 69, 68. Entonces, imagínense si recién nos pusimos al día el 2008 con los salarios que se pagaban en el 68, y los salarios han aumentado de manera bastante marginal en los 12, 13 años restantes. Tenemos un problema serio, ¿no? Y esto, cuando uno lo combina con el costo de vida que existe en Chile, claro. Si uno lo quiera decir sintéticamente, Chile es un país actualmente, en dólares comparables, ajustados, que tiene 24.000, 25.000 dólares de PIB per cápita, pero el costo de vida es de un país de 40.000 dólares de PIB per cápita, los salarios de un país de 13.000 dólares y las pensiones de un país de 7.000 dólares. Eso es lo que no cuadra y lamentablemente si es que los estándares no suben, vamos a seguir con este problema por mucho tiempo más. Marco, ahí se me vienen dos ideas a la cabeza. Una de ellas tiene que ver con esta bullada frase, ¿no?, de que la gente está viviendo los bonos y no hay gente para trabajar, sobre todo en los empleos más precarios, y digámoslo que ahí hay un alto porcentaje de mujeres que hacen esos empleos, por ejemplo las cosechas. Y por otro lado, una columna que leí de
de Daniel Matamala, que me pareció muy interesante respecto a cómo era el modelo económico, cómo se establecían también la base salarial respecto a un país que finalmente le interesa más cuál es la demanda externa que generar misma demanda dentro del país. O sea, las casas comerciales son bancos finalmente y lo que importa es el endeudamiento, no el consumo. Eso es muy relevante, es clave. Uno se puede hacer la siguiente pregunta: si los salarios son tan bajos, ¿cómo se mueve la economía nacional? Si uno se remonta a nivel mundial, a 60 años atrás, después de las guerras mundiales, en general era muy relevante para los principales grupos económicos, para las principales empresas, pagar salarios que les permitieran a los trabajadores comprar los bienes y servicios que producían las empresas. Pero después de los 70 y los 80 se comenzó a insistir en la idea de que ya incluso eso no era tan necesario. ¿Por qué? Porque las empresas no solo dependen de la demanda interna, sino que pueden exportar sus productos, y con la proliferación de la bancarización de la sociedad, vale decir, tener la posibilidad de que muchas personas tengan líneas de crédito, sobregiros y se pueden endeudar con la banca tradicional, con el retail, la deuda pasa a ser un complemento del salario, y un gran complemento del salario. ¿Y de qué manera podemos argumentar, más allá de decir en términos generales? Hoy día en Chile se estima que ya tenemos 12 millones de personas endeudadas. Estamos hablando de un 83% de los mayores de 18 años endeudados, de los cuales 4.168.000 personas están morosas. Datos de DICOM Equifax, de junio del 2021. Esto no agrega, no está publicando los datos de deuda educativa, que ya no se pueden publicar por la ley Chavo-DICOM. Nosotros pedimos datos por transparencia, por ejemplo, los deudores del CAE, y a fines del año pasado habían 307.000 personas deudoras morosas por el CAE. Entonces estamos hablando de que al menos tenemos 4,5 millones de deudores morosos en Chile, número que bajó por efecto de los retiros de las AFP, porque llegamos a tener 5 millones de deudores morosos hace un año atrás. Por tanto, sin duda, cuando uno mira cómo se ha hecho, ¿no? O cómo explicamos el dinamismo de la economía chilena, que hace bastante tiempo que tiene un problema de generación de crecimiento en el mediano plazo, sin duda la variable deuda pasa a ser una gran variable explicativa, y que no solo genera un problema financiero, ¿no? Muchas personas endeudadas, sobreendeudadas, que no pueden pagar, sino que también genera un efecto de disciplinamiento, control social. Va a ser mucho más difícil que una persona endeudada se sienta libre, por ejemplo, de organizarse con sus pares y crear un sindicato, que es una organización democrática que existe en cualquier parte del mundo para compensar las asimetrías de poder que existen naturalmente en una relación laboral, o que puedan ir y acercarse a su jefatura y pedir un aumento salarial, entre otras cosas. Sin duda eso genera dificultades para poder hacer valer ciertas libertades en cualquier sociedad democrática. Oye, Marco, para la gente, para el ciudadano, para que logre entender por qué en Chile está este declive constante de los sueldos, ¿a qué se debe? Esto viene, el ciudadano siempre tiende a mirar así como con odiosidad que posiblemente sean los empresarios, o ¿dónde está la causa de estos sueldos tan bajos en Chile? A ver, voy a empezar al revés, ¿no? ¿Qué se ha dicho en general o qué se dice desde el mundo empresarial y a veces desde el mundo político? Que el problema es la productividad, ¿no? Que las personas no son productivas en el país y por eso ganan lo que ganan. Yo quiero decir que eso explica en un 10, en un 20% los bajos salarios, pero de ninguna manera es la explicación. ¿Por qué? Porque en primer lugar la productividad del trabajo, vale decir, como las horas que se trabajan en un país van moviendo el Producto Interno Bruto, ha ido aumentando en las últimas décadas en Chile. La productividad, esto es un poquito más técnico, la productividad total de factores es la que está estancada. La productividad total de factores es la que considera la cantidad de trabajo, la cantidad de capital, la gestión empresarial, la incorporación de tecnología en los procesos productivos. Eso es lo que está estancado. Por tanto, es una media verdad cuando se dice que en Chile las personas son flojas, trabajan poco. Somos uno de los países que más horas trabajamos, claro, y que la jornada de trabajo está organizada de una manera poco eficiente. No es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras necesariamente. La explicación fundamental, de acuerdo a los estudios que hemos realizado en la Fundación y desde mi punto de vista, radica principalmente en la falta de poder que tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile. Comparando con otros países, nuestro modelo de relaciones laborales es muy extraño. Básicamente es el que se impuso en el año 79 y que se denominó como plan laboral, que impide, por ejemplo,
lo que sí pueden hacer los empresarios, que es agruparse por sector económico para negociar, ¿no? Que, por ejemplo, el derecho a huelga casi se presenta como un derecho extravagante cuando es un derecho humano fundamental en otros países, cuando cuesta un mundo sindicalizarse, cuando no existe o se ha tergiversado la cláusula de participación en las utilidades que generan las empresas de parte del trabajo, cuando tenemos un salario mínimo que está a 200.000 pesos de distancia de la línea de la pobreza, con un indicador de sobrevivencia básico, y cuando en segundo y tercer lugar tenemos un problema en nuestra matriz productiva. En Chile, lo que se invierte en innovación y desarrollo, en tecnología, es 6 veces menos del promedio de lo que se invierte en los países de la OECD. Casi 10 veces menos de los países que tanto nos gusta mirar, como Corea del Sur y Finlandia, ¿no? Si Pero los seguimos sueldos invirtiendo altos, lo que invertimos, va a ser difícil crear empleos de más calidad también en el futuro. Marco, ¿y los sueldos altos, los sueldos de las áreas más altas, de la gerencia, etcétera, han bajado también? Mira, ahí las encuestas de hogares no son muy precisas porque en general no se llega a encuestar a los hogares de mayores ingresos, las gerencias. Lo que uno observa es que ha aumentado la desigualdad. Por tanto, en términos de los más altos salarios, a veces las subgerencias quizás han visto algún desmedro en sus salarios, pero los más altos salarios no han bajado, ¿no? No han bajado cuando uno mira a nivel general así. Y cuando uno va mucho más arriba, y no ve los salarios, ¿no?, de los gerentes, sino el patrimonio de los grandes grupos económicos, han aumentado en los últimos años. De hecho, hay un dato bien interesante, que es posible verlo a través de una base mundial dirigida por los economistas Tomás Piketty y Emmanuel Sáez, que nos permite concluir lo siguiente. Si uno toma al 1% de mayores ingresos en Chile y lo compara con el 1% de mayor ingreso en Alemania y Noruega, que son países infinitamente más ricos que Chile, Y el 1% de mayor ingresos en Chile tiene más ingresos en dólares comparables que el 1% más rico en Alemania y Noruega, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las instituciones que hemos creado, con las reglas del juego desfavorables para el mundo del trabajo, que también nos tiene la crisis política hace ya casi 2 años. Oye, Marco, es completamente proporcional lo que tú estás diciendo, crisis política, crisis social, ¿no es cierto? Y si uno piensa, y esta es como la pega que nosotros hacemos todos los días en el programa, en una economía que sea más basada en una sociedad que además sería verdaderamente, bajo mi perspectiva, esto es muy personal, una mina de oro, porque tener una población que es joven, talentosa, que tú podrías desarrollar con investigación y desarrollo, con generar nuevas probablemente capacidades más vinculadas a la tecnología y no solamente pensar en la economía extractiva. Eso sumado a iniciativas, no sé, como empresas que tienen triple impacto, que han logrado hacer esta regulación de los sueldos más altos con los sueldos más bajos dentro de la misma compañía, ¿crees que van bien alineado a lo que uno debiera pensar que deberían ser las políticas de futuro? Sin duda, yo creo que se necesita hacer un cambio rápido. Yo creo que hay 2 cosas, señales, dado que estamos en tiempo de elecciones, nuevo gobierno, debate constitucional. Primero, creo que no nos queda mucho tiempo para hacer estos cambios. Creo que nos farreamos, sobre todo el sistema político y empresarial, se farreó una oportunidad en octubre del 2019, al no hacer casi ningún cambio más allá de la discusión constitucional, pero en términos de cambio de políticas públicas prácticamente no han existido, ¿no? Son cosas muy marginales. Y en segundo lugar, incluso para los propios negocios, para poder tener negocios sustentables en el tiempo, creo que ya está obsoleta esta idea de que solo se debe las empresas preocupar de la tasa de ganancia. Si es que solo se preocupan de la tasa de ganancia y siguen contaminando el medio ambiente, pagándole mal a sus trabajadores y generando niveles de desigualdad que van generando crisis políticas, movilización, que impiden que la economía siga funcionando, eso no se hace sustentable. Y esto se puede medir a través del siguiente indicador. El PIB tendencial, el Producto Interno Bruto tendencial, que es la capacidad de generar crecimiento en el mediano plazo de un país, aislando los shocks temporales, aislando pandemia, terremoto, cualquier cosa que pueda suceder, en Chile están menos del 2%. La gran pregunta que uno puede hacerse es lo siguiente: si sacamos la pandemia, si sacamos la revuelta social, ¿por qué el país solo puede crecer al 1,7 o 1,8%? ¿Qué nos pasó que hace harto tiempo que no podemos crecer más? Desde mi punto de vista, esto se explica por los enormes niveles de desigualdad, por una visión miope de parte de los grupos económicos tradicionales, y es por eso que algunas empresas más pequeñas, que tienen una línea distinta, están yendo por otra línea, están yendo por una línea de hacer coexistir, ¿no?, una convivencia entre indicadores sociales, económicos y ambientales. Creo que esa es la única manera de crecer a futuro.
no da lo mismo cómo se crece. Es mucho mejor crecer al 3 que al 4%. Si crecer al 4% nos va a llevar a crecer al 1% en el futuro porque hipotecamos la salud mental de la población y el medio ambiente, por ejemplo. Bien, le queremos agradecer a Marco Kremelman, economista e investigador de la Fundación Sol. Marco, te vamos a dejar de todas maneras súper invitado a que otro día podamos volver a conversar, porque estas son cosas bien estructurales y me parece que la discusión que estamos teniendo hoy día es muy relevante y ojalá estos temas estén bien puestos sobre la mesa. Así que muchas gracias por conversar con nosotros hoy. De todas maneras, a disposición. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Felices chao. fiestas. Chao, chao. Oye, vamos a ir a una pausa, pero yo tengo la guata apretada. No, Forma parte de la fiesta, comunidad. Se suspende, me acaban de decir que se cerró la fiesta. Oye, eso sumado a un dato que te voy a dar a la vuelta sobre los inmigrantes, ya la verdad es que es súper preocupante. Forma parte de la comunidad de empresas de Entel y digitaliza tu negocio. Encuentra capacitaciones, cursos y herramientas en entel.cl/comunidad empresas. Más agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +56 949-490140 o al +56 232 544915. Más agua, mejora tu vida. Y explora lugares únicos a bordo de tu Honda Pilot. Cuenta con un amplio espacio interior y tecnología inteligente de seguridad Honda Sensing que hace que tus viajes sean muchísimo, pero muchísimo más seguros. Simplemente lo puedes conocer en honda.cl. Ya volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos. Hoy todo